Es mucha bendición lo que es allí en Centroamérica. La verdad que Dios lo ha honrado, Dios lo ha bendecido. Así que para nosotros una honra poder bendecir nuestro país, nuestro ministerio. Jesús puede hacerlo de nuevo y poder ser impartido por una palabra que Dios ha puesto sobre su corazón. Amén, amén, amén. Sé que Dios en esta noche va a bendecir muchos corazones. Sé que hay personas que van a recibir una palabra de fe, una palabra de cambio, una palabra que le va a activar para poder ser efectivo en el reino en este tiempo que tanto se necesita, ¿verdad? Que la iglesia fluya en el llamado que Dios tiene asignado para ella. Así que estamos ready, que estamos expectantes y sabemos que hay una unción ya poderosa, desatada, que va a impactar y a bendecir a todo el que se conecte y a todo el que se dé la oportunidad de que Dios hable a su corazón y hable a su vida. Así que yo quiero invitar a todos los que están ahí conectados, pastor, a que compartan la transmisión, a que inviten a alguien que ellos sepan que necesita una palabra de fe, porque yo creo que Señor. Dios va a dar una palabra poderosa y una palabra de fe a todos aquellos que tengan hambre y sed de escuchar lo fresco que el cielo está soltando en este tiempo. La verdad que sí, pastor, ser un hombre y una mujer entendido, ¿no? De los tiempos nos hace poder fructificar en un tiempo de crisis, ¿no? Mientras más aún el pueblo era oprimido, más Dios bendecía a su pueblo, así que no importa lo que estamos viviendo, no sé cómo se está viviendo así el tema de la pandemia. Aquí somos una de las provincias que hoy estaba hablando el presidente de las provincias que más quedó afectada, no donde estábamos nosotros, sino lo que rodea todo lo que es la provincia, el estado, no sé cómo se manejan allí, pero estamos expectantes porque Dios ha bendecido en medio de la crisis, pastor. Dios ha bendecido a muchos hermanos, Dios lo ha prosperado tremendamente. Las personas, a Dios les reveló el espíritu de poder sembrar en el reino y Dios está haciendo cosas, ¿no? Cuando parecía que iba todo para mal, entendimos que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Amén, amén. Aquí en República Dominicana hay muchas personas infectadas por el virus, pero no han habido tanta muerte como en otros países, aunque claro que una sola vida que muera a causa de cualquier enfermedad o accidente, lo que sea que ocurra, ya es una pérdida poderosa porque se trata de un ser humano, pero creo que aquí estamos tomándolo con mucha fe. Creo que la iglesia aquí está muy positiva y muy confiada en que Dios tiene la salida y en que todo esto va a pasar y que esto va a traer, Dios va a traer a través de esta crisis o de esta prueba el mayor avivamiento que la iglesia jamás ha visto. Nosotros, esa es nuestra oración como dominicanos y creemos que estamos en el umbral de la más alta cosecha de almas de todos los tiempos para la iglesia en este tiempo. Yo soy de lo que he predicado cada vez que me invitan en transmisiones como esta. Yo soy de lo que he dicho que este tiempo Dios lo permitió para que la iglesia sea luz. Este es el mejor tiempo para que la iglesia sea luz y muestre verdaderamente de qué material está hecha. Así que yo creo Señor. que vamos a ver la gloria de Dios, ya la estamos viendo y la vamos a ver en una proporción mayor, porque Dios está obrando. Lo creemos y lo hemos visto. Dios está obrando y algo poderoso se va a detonar a favor de la iglesia y a favor del reino de Dios. Así es, pastor. Una crisis, una pandemia no va a detener la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios dice que vamos en aumento y en aumento, así como la luz de la aurora que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, nada, ni ninguna cosa creada por Dios dice nos podrá separar de su amor y el principio de Dios, ¿no? Que lo segundo siempre es mejor que lo primero, que lo que viene Exacto. siempre va a ser mejor para nuestra vida y eso es lo que tenemos expectante y la seguridad nosotros en Dios de poder decir que Dios aún lo que nos espera es cosas mejor, como decía usted, una cosecha más grande de alma y una madurez, ¿no? Lo que Dios quiere es madurez en nuestras vidas y en los Exacto. cristianos, ¿no? Entender que hay que entrar en la intimidad, preparar el altar para que el fuego venga. Exactamente, claro que sí. Yo no sé si ya estamos a punto de empezar o si hay que, tenemos que parar un tiempecito más, pero yo siento que Dios va a hablar poderosamente hoy. Usted me da la luz cuando Suerte, arranquemos. suerte, pastor. Antes que nada, para los que no me conocen, soy el pastor Joelin Sánchez desde República Dominicana y es un honor. Gracias, pastor, por invitarme, por tomarme en cuenta para usar tu plataforma y así poder bendecir a cada una de las personas que lo sigan a usted.
También hay unos cuantos hijos espirituales ahí nuestros que están conectados y están comentando, dándole apoyo. Así que vamos a presentarnos ante Dios, vamos a hacer una oración para luego empezar con la palabra. ¿Le parece? Sí, señor. Sí, pastor. Exacto, muy bien, muy bien. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche yo te doy gracias, Dios, por permitirnos, Señor, estar en este escenario para hablar de ti, para hablar de tu reino, para hablar de tu grandeza, para hablar de tu palabra, Dios. Creemos, Señor, que este es el escenario correcto que tú has diseñado para que una palabra divina, una palabra espermática, una palabra de propósito y de destino, Señor, viaje por medio, Señor, de la internet, por medio de esta transmisión, y bendiga a cada familia y cada corazón que está conectado en esta noche. Yo te ruego, Dios, que podamos ver el fruto de la palabra que vamos a impartir en esta noche, en este lugar, Dios mío. Yo te ruego, Padre, que esta palabra no regrese a ti vacía, sino que traiga, Señor, el objetivo, el fruto, el propósito, Señor, por el cual será enviada. En el nombre poderoso de Jesús, que la unción que hay sobre nosotros, tanto sobre el pastor Andrés como sobre mí, Señor, lleven a las multitudes hacia tus pies y lleven a las personas hacia el propósito y el plan que tú tienes con cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por darnos un espíritu revelacional y por darnos el dominio, Señor, de la palabra y del escenario para bendecir a tantas personas como sea posible. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta noche, pastor, yo voy a hablar con el tema cuando somos una iglesia Bethesda y no lo sabemos. Ese es el tema de esta noche. Amén. Para los que toman nota, si alguien quiere tomar nota en esta noche, a mí me encanta enseñar, puede tomar nota, pero creo que Dios va a hablar poderosamente. Voy a repetir de nuevo. Cuando somos una iglesia Bethesda y no lo sabemos. Y la palabra que voy a compartir con ustedes en esta noche se encuentra en el libro de Juan, capítulo 5, verso 1 al verso 11. Vamos a leer un poquito hoy. Juan capítulo 5, verso 1 al verso 11. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. Verso 3. En este yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre, muy importante, que hacía 38 años que estaba enfermo. Verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Verso 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo y no te es lícito llevar tu lecho. Verso 11. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Amén. Repito, cuando somos una iglesia Bethesda y no lo sabemos. Esa es la referencia bíblica que yo he tomado en esta noche. Juan capítulo 5, del verso 1 al verso 11. Vuelvo y repito antes de empezar: comparta la transmisión con alguien, bendiga a alguien más, conviértate en el puente que conviértete en el puente por donde muchos van a pasar para conocer a Jesús, para conectarse con Dios, para encontrar su propósito y el llamado que Dios tiene para su vida. Entonces, quiero empezar definiendo lo que significa el término Bethesda, para que si alguno
se identifica con la lectura que acabamos de leer. Si alguno no conoce la historia de manera revelacional de lo que está ocurriendo aquí, para que pueda entender, voy a empezar a definir el término Betesda. Y lo primero que significa la palabra Betesda es una palabra hebrea que en griego quiere decir casa de rebosamiento. Primera definición para Betesda. En griego significa casa de rebosamiento. Número 2, casa del manantial. Y la que más me gusta, número 3, casa de la misericordia. Dicho de otra forma, Betesda fue diseñada para que quienes estuvieran allí, para quienes se dirigieran a ese lugar, encontraran misericordia. Ese es uno de los significados de Betesda. La gente debía ir a Betesda con esperanza de que iba a encontrar misericordia en ese lugar. Pero no tan solamente con esperanza. La gente debía ir a Betesda con la fe de que iba a encontrar en Betesda la respuesta a su necesidad, la respuesta al problema o al proceso que ellos estaban experimentando antes de ir a Betesda. Entonces, Betesda significa casa de rebosamiento porque era como una especie de estanque de agua que tenía 5 pórticos. Era lo que hoy llamamos una piscina con 5 puertas. Entonces, allí fluía el agua. Era una agua cristalina, era un manantial que brotaba de manera subterránea de la tierra y que en aquel lugar se empezó a multiplicar la fama o a propagar la fama de que había un ángel que descendía de tiempo en tiempo y sanaba a los enfermos en ese lugar. Pero hay algo que ocurrió y que yo voy a enseñar hoy, porque nosotros hemos sido de una forma u otra, hemos malinterpretado o hemos sido mal enseñados en lo que se narra en este contenido de Juan 5, verso 1 al verso 11, acerca de Betesda. ¿Por qué? Lo primero que quiero enseñar aquí es lo siguiente. Número 1, en Betesda nosotros vemos una congregación incontable de enfermos que se congregaba allí. O sea, Betesda representa, pastor, ese tipo de iglesia en donde todos están enfermos. Sí, señor. O sea, lo que acabamos de leer, aquí dice que en Betesda yacía una multitud de enfermos. Y luego empieza a describir quiénes eran los enfermos. Y empieza a decir, ciegos, cojos, mancos y paralíticos se congregaban en Betesda. Allí no había nadie sano. Los sanos no iban a Betesda a congregarse. Betesda era un lugar para gente enferma, para gente rota, para gente decepcionada de la vida, para gente en proceso, para gente en prueba, para gente en tribulación. Pudiera decir que Betesda debió ser un hospital del alma y del cuerpo en sentido espiritual, mas sin embargo se convirtió en un completo fracaso. ¿Por qué, pastor? Porque no hay ningún registro bíblico de que alguien haya sido sanado en Betesda. No sé si me doy a entender. Sí, señor. Sí, sí. Ok, entonces, Betesda es una congregación solo de enfermos. Y pudiéramos traerlo a este tiempo, porque tristemente yo le puedo asegurar que hay iglesias en la actualidad que están en la misma condición de Betesda, pero no lo saben, que son iglesias solamente de gente enferma, y no hay nada de malo en que nuestras iglesias se llenen de personas enfermas. Lo malo es que se queden enfermos, lo malo es que continúen enfermos, lo malo es que no sanen, lo malo es que la cadena no sea rota, lo malo es que los matrimonios se vayan peor que como llegaron, lo malo es que la persona se vayan desesperanzada, que la persona se vayan depresiva, que la persona vayan a nuestro servicio y no encuentren paz para su alma, y no encuentren liberación para su alma, y no encuentren un norte para su espíritu y para el llamado y el diseño que Dios tiene con cada uno de ellos. Entonces, señor, de esta forma, pastor, yo no quiero ser una iglesia Betesda. De esa forma, yo no quiero ser una casa Betesda, porque yo no quiero tener un nombre de que aquí hay misericordia, de que aquí hay avivamiento, de que aquí hay liberación,
de que aquí somos apostólicos y proféticos si nuestra gente está enferma y no sana, Sí, si nuestra gente no crece. Y le voy a decir algo, pastor. Le voy a decir algo. Todo lo que está enfermo no puede crecer. Repito, todo lo que está enfermo no puede crecer de manera saludable porque está enfermo. Todo lo que está enfermo, si no cura a tiempo, tiene la probabilidad de morir, de desaparecer y de dejar de existir. La iglesia, para ser la iglesia que Jesucristo sueña, debe ser una iglesia sana, que sanes a sus ovejas, que sane a sus hijos, que sane a su comunidad, que sane su entorno, que sane los matrimonios y que sane la gente que vienen herida por el diablo y por el mundo del pecado. Esa es la iglesia que Jesucristo está demandando, pero pudieron caer en la trampa de solo ser títulos, nombres y apariencia y no tener esencia. Tremendo, pastor. Exacto, claro. No sé si se está entendiendo lo que estoy diciendo. Tremendo. Ok, entonces, porque lo que nos diferencia a nosotros de las demás religiones, pastor, es el poder del Espíritu Santo dentro de nuestra iglesia. Sí, señor. Entonces, en Bethesda había muchos miembros, pero pastor, yo no quiero muchos miembros así. Si ellos no pueden sanar, yo no quiero una iglesia que esté llena de gente, pero de gente enferma. Así no. Yo quiero una iglesia que esté llena, pero de gente sana, que sane a otros. ¿Sabe cuál tiene que ser el testimonio de la iglesia? Yo estaba enfermo, pero Jesucristo me sanó. Jesucristo me liberó. Ahora estoy empoderado para sanar a otro. Mi matrimonio no servía, pero ahora Dios lo reparó desde que empecé a ir a la iglesia y conocí a Jesús. Y ahora tengo la unción para reparar otro matrimonio. Tengo la unción para sanar ciegos, sanar sordos, mudos, paralíticos, mancos, etcétera. Pero que ese sea el testimonio, no nuestra realidad. Que nuestra realidad no sea que estamos enfermos, sino que nuestra realidad sea nuestro testimonio, que estuvimos enfermos, pero ahora no, ahora somos sanos, somos bendecidos y estamos prosperados por el Dios del cielo. Amén. Excelente. Número 2, lo otro que yo veo aquí, pastor. Número 2, muchas veces vivimos enfermos, nosotros los creyentes y los cristianos, muchas veces vivimos enfermos y no enfermos solamente en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Vivimos con orgullo, con ego, con vanagloria, altanería, vivimos, vivimos atado al sentimentalismo, tenemos a alguien tragado en nuestro corazón, tenemos odio, rencor, somos esclavos de la depresión, somos esclavos de la amargura, o sea, estamos enfermos por dentro muchas veces. Y eso ocurre porque nos dejamos gobernar por mitos. Cuando la iglesia se deja gobernar por mitos, cosas que no son verídicas, cosas que no son reales, cosas que no son la verdad presente del reino, sino que simplemente es un mito, vamos a continuar enfermos y no vamos a encontrar verdadera liberación. Entonces, en Bethesda, muchos vivían enfermos porque se dejaban gobernar por los mitos y porque ponían su fe y su esperanza en tradiciones humanas. ¿Y por qué digo que ponían su esperanza en ¿cómo se llama esto? En tradiciones humanas? Porque ellos tenían la fe, pastor, de que un ángel bajaba de tiempo en tiempo, movía el agua de manera brusca y el que primero cayera en el agua quedara sano. Ahora, eso lo dice la Reina Valera, pero hay versiones bíblicas, traducciones bíblicas o versiones más antiguas que la Reina Valera que aclaran y dicen porque se creía que de tiempo en tiempo un ángel bajaba a Bethesda, removía el agua y el que primero entraba en el agua quedaba sano. Dice Juan, se creía, él no está afirmando que bajaba un ángel. Y te dirá, pastor, ¿y qué usted está diciendo? Que ese ángel nunca existió. Exacto, ese ángel nunca existió. Y la prueba de ese ángel, de que nunca existió, es el paralítico que llevaba 38 años yendo a Bethesda y nunca fue curado. Ese paralítico, yo no sé si él tenía 38 años de edad, quizás tenía más años de edad.
Ahora, lo que yo sí sé es que él tenía 30. Durante esos 38 años de parálisis, este hombre se mantuvo yendo a Bethesda a buscar una sanidad que nunca encontró. Sí, Entonces, señor. oiga bien, entonces, lo que está gobernando a la congregación de Bethesda no es una verdad presente, no es una revelación de Jesús, no es una revelación de Dios como Padre, no es una revelación del Espíritu Santo como el Consolador y como la vida que aviva la iglesia. La revelación que ellos tienen aquí es de un famoso ángel que nadie ha visto. Un ángel que nunca nadie lo ha visto bajando físicamente a mover las aguas de Bethesda. De hecho, algunas fuentes extrabíblicas dicen que ese mito se lo inventó un sacerdote griego acerca del ángel. Hay algunas fuentes extrabíblicas que dicen que las aguas se movían porque eran aguas subterráneas. O sea, lo que alimentaba el pozo de Bethesda eran aguas que venían del río o del mar de manera subterránea y subían con ímpetu o con la presión, dependiendo de la fuerza con la que el agua venía corriendo, y entonces se movía el agua del pozo. Y crearon una fábula y un mito de que el que cayera en esa agua quedaba sano. Ahora, pastor, usted que es un hombre de Dios y un hombre de escritura, y yo soy un hombre de Dios y un hombre que estudia las escrituras, nunca, si analizamos las escrituras, usted se da cuenta que nunca ese ha sido el método para Dios sanar gente. Sí, señor. Por un momento pongámonos a pensar, ¿cuántas personas se empujaban uno a otro por llegar primero al pozo? Pongámonos a pensar eso. ¿A cuánta gente un enfermo tenía que atropellar en el camino para llegar primero a Bethesda y lograr ser curado? Porque el problema en Bethesda es que Bethesda nada más solo podía sanar al que cayera primero en el agua. O sea, Bethesda no podía sanar a 2 personas enfermas. Bethesda no podía sanar a la congregación completa. Bethesda solamente puede sanar a un miembro por año. O sea, a un miembro anual, a un miembro anual. Esa no es la visión del reino. Dios quiere sanarnos a todos. Dios quiere prosperarlo a todos. Dios quiere liberarlo a todos. Dios no quiere dejar un matrimonio bien y otro mal. Dios quiere restaurar todos los matrimonios de la iglesia. Entonces, Bethesda no es el diseño de Dios para la iglesia. Bethesda es un mito que se inventó la religiosidad, que se inventó la religión para tener un grupo de gente congregada ahí, pero sin cambio. Óigame bien, el evangelio sin cambio no es evangelio. El evangelio sin cambio y sin poder no puede ser el evangelio. El evangelio que nosotros heredamos de Cristo Jesús resucita a los muertos, sana a los leprosos, le da vista a los ciegos, libera a los sordos, libera a los mudos, levanta a los paralíticos, hace que le crezcan piernas a los mancos y a los cojos. Ese es el evangelio de la Biblia. El evangelio que cambia tu economía, el evangelio que te saca de la pobreza, pero no de la pobreza de los bolsillos, sino de la pobreza mental. De la pobreza de la mente, del yo no puedo, del lamento, de la queja, de la ñoñería, de estar mirando más al diablo que a Dios, cuando tenemos que cambiar nuestra mentalidad y empezar a ver a Dios en donde los demás están viendo al diablo, empezar a ver salud en donde los demás están viendo enfermedad, empezar a ver salvación en donde aparentemente hay condenación. La iglesia tiene que cambiar el chi, la iglesia tiene que dejar de quejarse, la iglesia tiene que dejar de mirar imposible y empezar a ver lo posible de Dios, porque para el que cree, todo, absolutamente todo, es posible. Sí, señor. Tremendo, pastor. Tremendo. Yo siento la unción aquí. También se siente, pastor. Sabe que mientras usted hablaba ahí y como decía que muchas veces nosotros, como Dios viene de cuando la aparición del maestro aquí en la tierra, siempre vino a romper paradigmas. Es decir, a un ciego lo sanó de una manera, a otro ciego de otra manera. Por eso aquí que vemos que automáticamente, aún en vez de ver, después vemos que los varones, en vez de ponerse contentos porque un paralítico después de estar 38 años, aún con su enfermedad y pudo recibir sanidad, todos cuestionaban el día de reposo. Todos cuestionaban que era ilegal porque se estaba trabajando.
Entonces, muchos hoy entienden verdaderamente lo que Dios quiere hablar en nuestra vida. Y sabe que algo de bien decía, pastor, que no solamente Jesús quería sanar la parte física, sino que también quería sanar su corazón. Amén. Exacto, claro que sí. Por eso cuando el otro día predicábamos y decíamos, cuando allí Naamán, cuando fue así ante Eliseo no solamente quería sanar su lepra, sino que quería trabajar con su orgullo. Y creo fuertemente hoy, como decía pastor, que no solamente viene la multiplicación aquí a nivel mundial de almas, sino que también Dios quiere traer una madurez y sanar el corazón. Porque usted decía, una persona sana no puede sanar a otra persona. Amén, eso es así. Una persona enferma no puede sanar a otro que está enfermo. Perdón, una persona enferma no puede sanar a otra persona. Exactamente, se necesita estar sano uno primero para luego poder sanar a otro, porque usted no abre un candado con otro candado, usted abre un candado con una llave, y la llave la tiene la iglesia, la llave es la palabra y la unción del Espíritu Santo. Entonces, pastor, hay tres cosas, o tres cosas no, aquí yo voy a mencionar 5 cosas, pero primero voy a tocar este punto. Algo muy particular que vemos en el estanque de Bethesda es el paralítico que estaba en Bethesda desde hace 38 años. Ahora, quiero aclarar esto. Hay en ocasiones en que la iglesia, en que nosotros la iglesia, nos perdemos a Jesús o dejamos de disfrutarnos a Jesús por estar enfocado en ángeles. Lo voy a repetir. Señor. Hay ocasiones en las cuales la iglesia se deja de disfrutar a Jesús por estar enfocado en ángeles. ¿Por qué lo digo? Sí, señor. Porque Cristo estaba afuera de Bethesda paseándose, buscando a quien sanar, mientras todos ellos estaban alrededor del hoyo de Bethesda, del pozo, de la piscina, esperando que un famoso ángel que nunca ha bajado, ni que baje y mueva las aguas, cuando el ángel de Dios, o el mismo Dios que era Jesús, buscando a quien levantar del suelo. Entonces, nuestro enfoque, pastor, debe estar puesto en Jesús, no en los ángeles. Está bien, los ángeles son espíritus ministradores asignados por Dios para la iglesia, pero ellos no son Dios, ellos son consiervos nuestros que están a nuestro favor y que podemos usarlos. Pero te voy a decir algo, cuando Jesús está presente, ¿para qué tener ángeles cuando Jesús está ahí? Sí, ¿para señor. ¿Qué quiero yo un ángel si tengo a Jesús en la iglesia? Yo no sé si me doy a entender. Probablemente, pastor, allí habían personas que no adoraban a Dios sino al ángel. Eso es muy probable, porque ya ese ángel se volvió una tradición para esa iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no es que allí había un púlpito, un micrófono, un altar y un templo. No, no. Cuando yo hablo de la iglesia, hablo de que allí habían personas congregadas. Jesús dijo que una congregación, hasta de 3 personas, si se reúnen en su nombre, ahí él va a estar. Ahora, en Bethesda había más de 3. Lo único que no estaban reunidos en el nombre de Jesús, sino en el nombre del ángel. Sí, señor. ¿Entiendes? Ok. Sí, señor. Entonces, en Bethesda encontramos a un hombre que llevaba 38 años sin poder caminar. Ahora, yo no voy a hablar de su parálisis. Yo voy a hablar de algo más fuerte que su parálisis, lo que no lo dejaba caminar. Sí, señor. Y eso es, pastor, lo que no está dejando caminar a la iglesia en este tiempo. Número 1, este hombre llevaba 38 años paralítico. Número 1, porque era esclavo de la justificación. O sea, la parálisis de este hombre estaba estancado en esa enfermedad y en esa parálisis porque era esclavo de la justificación. Mire el escenario. Jesucristo se para frente a frente a él y le hace una pregunta. La oportunidad de su vida se la presentó Jesús en el estanque de Bethesda. Se le apareció Jesús y le dice face to face, cara a cara, ¿tú quieres ser sano? Y oye la respuesta de este hombre: no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otros llegan primero que yo.
Hasta el ciego llega primero que yo. Hasta el sordo, el mudo, el manco llega primero que yo, porque yo soy paralítico. Y era en una época en donde no había silla de ruedas, sino que los paralíticos estaban en camilla, acostados. Y Jesús no le está preguntando a él que si él quiere ir a Bethesda. Jesús no le está preguntando a él que si él quiere que Jesús lo cargue y lo meta en el pozo de Bethesda. No, la pregunta es, porque Jesús es muy objetivo, Dios es muy objetivo y anda buscando una iglesia que sea igual de objetiva que él. La iglesia tiene que tener claro qué es lo que quiere en la vida, qué es lo que persigue, cuál es su visión, cuál es su meta, hacia dónde quiere llegar, a cuántos miembros quiere bautizar por mes, cuánta alma quiere ganar por mes, cuánto discipulado va a abrir en la iglesia. O sea, la iglesia tiene que tener metas, un objetivo, un norte, una visión. Ahora este hombre no tenía una visión. Él lo que le está respondiendo a Jesús es con un problema, en vez de responderle, sí Señor, yo quiero ser sano, yo quiero que tú me sanes, libérame, te creo, estoy dispuesto a ser sano. Yo te conozco, tú tienes fama de que eres hijo de Dios, tú has sanado a mucha gente cerca de mi casa y yo quiero creerte. Él debió decir eso, pero en vez de decir eso, lo que dijo fue, no tengo quien me meta al estanque cuando se mueve el agua. Eso es una justificación. Entonces, sí, señor. La primera razón por la cual este hombre lleva 38 años en Bethesda sin poder caminar es porque él necesita que alguien haga lo que él tiene que hacer. Una iglesia paralítica no puede, una iglesia para dejar de ser paralítica o para caminar en la visión del reino, no puede pretender poner en manos de otro la visión que le compete a ella como iglesia. Sí, señor. Usted quiere crecer como iglesia, o como miembro, o como creyente, aprenda a ser objetivo, aprenda a valerse por usted mismo en la fe. Usted no tiene que esperar que alguien vaya y predique por usted. Usted tiene que levantarse de la silla e irse a predicar. Bajo la coordenada divina y bajo la autoridad de tu pastor, vaya a ganar alma para el reino, vaya a ganar alma para la iglesia, abra un grupo de células, no sé, visite a alguien, llame a alguien, consolide a alguien, ayude a alguien, invite a alguien a la iglesia, pero muévase, porque Cristo no puede bajar del cielo a llenarte la iglesia. Jesucristo no puede bajar del cielo a convertir a tu familia, a convertir a tu vecino, a convertir a tus amigos. Tú tienes que abrir la boca, dejarte usar por Dios para bendecir a otro, para presentar a Jesús delante de otro. ¿Por qué? Porque no podemos ser paralíticos. No podemos estancarnos. Número 2, la otra razón por la que este hombre no caminaba es porque él culpaba a otro de su desgracia. Esa era la otra razón de su parálisis. Culpaba a otro de su desgracia. Él decía, yo no estoy sano, yo soy paralítico, porque por más que yo quiero llegar de primero al estanque, otros llegan primero que yo. En otras palabras, yo soy paralítico porque otros son más productivos y eficientes que yo y son más diligentes que yo, y cuando yo quiero llegar, ya ellos llegaron primero que yo. Pero si fuera por mí, yo estuviera sano. Eso es lo que él está diciendo. Él está diciendo, si fuera por mí, yo estuviera sano, pero yo no estoy sano porque otros tienen la culpa. Yo no sé, pastor, si usted conoce gente así en la iglesia, que no da fruto y le echa la culpa al hermano de al lado. Gente que no gana alma y le echa la culpa al hermano de al lado. Gente que no diezman, que no honran, que no sirven en la iglesia y le echan la culpa a otro. No, lo que pasa es que el pastor esto, que la pastora esto, que el diácono esto, que el líder de jóvenes esto, que el pastor de jóvenes esto, que tal hermanita me hizo esto, que me miraron mal, que me cortaron los ojos, que me sacaron la lengua. O sea, gente culpando a otro de su desgracia. Tremendo, y no puede pastor. ser así. La iglesia tiene que cambiar ese lenguaje de muerte, ese lenguaje pobre, es un lenguaje religioso. Los otros no tienen la culpa de lo que te está pasando a ti. Tienes que aprender a tomar decisiones basadas en las escrituras, decisiones sabias, decisiones de fe, porque no puedes pretender cometer un error y echarle la culpa a otro cuando tú fuiste quien tomó esa decisión. Tienes que renovar tu mente, renovar tu lenguaje, cambiar tu forma de pensar. Sí, papá.
tienes que arrepentirte de ese tipo de mentalidad. Sí, Señor. La iglesia, pastor, no puede ser paralítica porque la cabeza es Jesús. Y la parálisis se manifiesta en las piernas, pero la verdadera parálisis ocurre en la cabeza. Y nuestra cabeza Sí, no está paralítica. Nuestra Sí, cabeza no señor. está paralítica. Nosotros Sí, somos señor. todo el cuerpo, pero la cabeza es Cristo. Y Él no está paralítico, debemos dejar gobernarnos por Él, porque es la cabeza quien le da la coordenada al cuerpo, a Sí, los señor. brazos, a los pies, a los Sí, ojos, a señor. la boca, a todo. Es la cabeza. No sé si lo doy a entender. Creo, pastor, Amén. que sanidad y liberación divina está ocurriendo ahora mismo. Sí, Señor. Creo que hay sanidad del alma, en esta transmisión hoy. Sí, Señor. Siento la unción del Espíritu Santo. Número 3. La tercera razón por la cual este hombre no caminaba es porque él esperaba un golpe de suerte. Oiga bien, pastor. Él no caminaba porque él esperaba un golpe de suerte. Él decía en su cabeza, algún día el ángel va a bajar, va a mover el agua y yo estaré dentro del pozo. El día que eso ocurra, yo voy a caminar. ¿Usted se imagina, pastor, que la iglesia tenga ese nivel de fe y de revelación en que algún día mi iglesia va a crecer? Algún día voy a tener muchas ovejas. Algún día voy a sanar a los enfermos. Algún día voy a ir de misión evangelística a predicar el evangelio. Algún día voy a diezmar. Algún día voy a sembrar. Algún día voy a pactar. Algún día voy a servir en la iglesia y me voy a poner el chaleco de servidor. ¿Tú te imaginas que la iglesia dependa de creyentes así? ¿De cristianos así? No. Esos tipos de cristianos lo que estancan la iglesia, la paralizan en vez de ponerla en movimiento. Usted como cristiano y como cuerpo de su iglesia local, usted es muy importante. Usted tiene una alta función en su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque humanamente hablando, a tu pastor le toca hacer la cabeza y a ti como miembro te toca hacer el cuerpo. Y el cuerpo es quien tiene que movilizarse. La cabeza solo da la orden. El cuerpo se moviliza. Y si usted tiene esos tipos de argumentos en su cabeza, usted va a paralizar y a estancar su congregación en vez de ser un canal de bendición para que su iglesia crezca y para que su iglesia sea una iglesia de gobierno y de sanidad y de cambio. Usted no puede estar esperando un golpe de suerte. ¿Sabe qué? Las iglesias no se llenan solas. Las iglesias no se llenan solas. La gente no se salva sola. La gente no se convierte sola. La gente no se bautiza sola. Hay un proceso para que todo eso ocurra. Y para que todo eso ocurra, Dios cuenta contigo y tu pastor también cuenta contigo. Así que cambia esa mentalidad. Y desde hoy en adelante empieza a decir, yo tengo que cambiar. Porque este es el verdadero evangelio, el evangelio que me cambia. No. Si yo no cambio, estoy siendo de obstáculo a mi iglesia. Y no es decir, wow, qué poderosa palabra, wow, qué revelación ni más grande. Yo estoy harto, y perdónenme el término, pastor, yo estoy harto de miembros que solamente me dicen wow, de miembros que solamente me dicen wow, qué profundo, qué revelación. Yo quiero gente que accione la palabra, gente que la viva, gente que la ejecute, gente que la ponga en práctica. Si yo hoy estoy hablando de que no podemos ser una iglesia Bethesda, que no podemos estar estancados, lo primero que tengo que hacer mañana cuando amanezca es predicar el evangelio de Jesús a alguien que lo necesite, es ganarme una alma, es invitar para la iglesia a mi familia, a mi cuñado, a mi primo, a mis hermanos, a mi colega del trabajo, a mis amigos de WhatsApp. Voy a hablarle de Dios a la gente, voy a dejarme usar, voy a ser el vehículo que Dios quiere usar, voy a dejar de quejarme, porque quizás sirviendo es que Dios me va a bendecir y no quejándome. Es así. Sí, Señor. Tremendo, pastor. ¿Sabe qué, pastor? ¿Sabe qué? Yo aprendí de mi padre espiritual. Que cuando yo salgo de mi necesidad y entro en la necesidad de un hermano, entonces yo le estoy dejando un espacio vacío a Dios para que Él se meta en mi necesidad.
Lo Sí, que estoy señor. diciendo con esto es, cuando yo me intereso y me involucro y me preocupo por el bienestar de otro en la iglesia, Dios se preocupa de mi bienestar. Pero mientras yo tenga un espíritu de egolatría, en donde yo solamente me preocupo por mí mismo, mi iglesia nunca va a crecer y Dios nunca me va a bendecir, ni Dios nunca se va a preocupar por mí, porque Sí, en señor. mi universo personal, el único que tiene necesidad soy yo. Yo quiero Sí, señor. profetizar ahora. Quiero profetizarle a todos los que están conectados ahí ahora. Usted que está escuchándome y que está mirándome, usted tiene demasiado de Dios para dar. Deje de quejarse. Deje de estar hablando gigantes, hablando imposibilidades, hablando de sus problemas, hablando de sus montañas, y empiece a hablarle a la montaña. Empiece a hablarle al problema. Deje de hablar de él y háblele a él. Y empiece a servir. Empiece a predicar el evangelio. Empiece a ganar alma. Abra grupos de célula con el permiso de su pastor, pero ábralo. Vaya, evangelice a otro. Conviértete en el puente por donde otros van a conocer a Jesús. Y deja de ser obstáculo y muro para que otros nunca lleguen. Empieza a cambiar. Cambia tu forma de pensar y va a ver la bendición de Dios en tu vida. No sé si me di a entender. Tremendo, pastor, tremendo. Ok. No sé si Número pasa ahí 4. solamente. Sí, siga, siga. Diga. No, no, siga, 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 siga. Estamos tomando Ok. punta acá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno. Número 4. Este hombre era paralítico y no podía caminar por 38 años porque él era fiel al estanque que lo tenía estancado. Eso, gloria a Dios. ¡Santo! Repito. Este hombre era fiel al estanque que los tenía estancados y paralíticos. Creo, pastor, que aquí está el mayor problema de la iglesia de este tiempo. En esa frase está el mayor problema de la iglesia de este tiempo. De muchos que son la iglesia de este tiempo. Y es que estamos siendo fieles a cosas que no funcionan. Mientras seamos fieles a lo que no funciona, nunca vamos a ser la iglesia que Jesús sueña. ¿Usted sabe cuántas personas son fieles y leales a la religión, pensando que Dios y Jesús son una religión?